Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, a todos. Sean bienvenidos a este live que lo adelantamos. Así que vamos a tocar un tema muy importante que he estado compartiendo en distintos cursos, compartiendo con distintas personas sobre la Kabbalah en los negocios. He estado compartiendo con personas que tienen el deseo de emprender, que tienen algún proyecto, que tienen alguna idea, que quieren plasmar su negocio y materializarlo. Y me he conocido a varias personas este último tiempo y de esto se trata este live, de contarles mi experiencia en el curso que estaba impartiendo de la Kabbalah en los negocios. Y he encontrado personas que quieren emprender de forma individual, como también algunos contactos de negociaciones que he llevado a cabo con algunas organizaciones, empresas, que están como bien interesados en el tema de la Kabbalah en los negocios. Así que les cuento como introducción, porque una de las cosas más importantes no es solamente hablar, sino vivir de lo que estamos enseñando, vivirlo, porque de esta forma se hace práctico en nuestra vida. Así que el tema de hoy es la Kabbalah en los negocios. Voy a saludar a todos los que se están uniendo, sean muy bienvenidos. Y vamos a hablar entonces en relación a la Kabbalah en los negocios. ¿Qué es la Kabbalah? La Kabbalah es una disciplina que intenta estudiar y comprender el origen del universo. En realidad tiene muchos conceptos de lo que es la Kabbalah. Es como se puede definir. Por otro lado, se define también como los secretos del cielo, los secretos del universo, y que se pueden llevar a cabo en distintas áreas de tu vida, ya sea en los negocios, ya sea familiar, en la parte emocional, espiritual, en distintas índoles. La Kabbalah abarca hasta incluso en el tema del amor. Por esta razón es que estoy compartiendo estos cursos, porque veo que hay mucha necesidad. Eh, Hola amigo, te saludo amiguito Rodrigo, me alegra verte. Entonces he estado compartiendo estas clases y cursos con varias personas. Y ahora estoy hablando con empresas que vamos a llevar a cabo negociaciones para compartir esta sabiduría. Así que esto está creciendo fuertemente. Y por eso quería contarles cómo ha sido mi experiencia en este proceso de entregar este conocimiento. Y el tema de hoy es la Kabbalah en los negocios. Y como bien mencioné, no se trata solamente de hablarlo, sino de vivirlo. Y estamos viendo resultados pero extraordinarios en muchos de nuestros alumnos y clientes que están ahí muy contentos aprendiendo esta sabiduría y la estamos difundiendo a más y más personas. Me va a tocar dentro de muy poco poder compartir este curso a creadores de empresas, a personas muy importantes, y ya les voy a ir contando cómo me va con todo eso. Pero la experiencia de esta Kabbalah, de este conocimiento, es poder comentarles cómo llegamos a esto, cómo llegamos a ser exitosos, cómo llegamos a ser abundantes, cómo llegamos a materializar una idea, ¿verdad? A traerla a este mundo. Y ahí está el tema, que ciertas ideas se generan en nuestra mente, pero cumplen ciertas fases donde va pasando esta información. Un ejemplo, tienes tú una idea de negocio, esta idea pasa a una dimensión llamada sabiduría, donde se generan las ideas creativas. Luego esto pasa a otra dimensión que se genera en el mundo espiritual, que es la inteligencia. Y principalmente esto se divide, si lo conectamos con la psicología, se divide con los distintos hemisferios que tenemos nosotros en el cerebro como tal. En el hemisferio izquierdo tenemos todos los números, los símbolos, la lógica, la escritura, el razonamiento, el aprendizaje. El cerebro derecho tenemos la imaginación, la creatividad, las emociones, sentimientos, intuición, la música, el espacio, la creatividad se genera en el hemisferio derecho. En cambio, en el hemisferio izquierdo, en la parte más racional, ¿ya? Y todo lo derecho es lo intuitivo, los sentimientos y las emociones. Entonces, si lo conectamos con la psicología y cómo nos muestra este camino para aclarar un poco esto,
vamos a hallar que asimismo como se van moviendo las ideas, la creatividad en el hemisferio derecho, luego viene la parte racional, cómo yo materializo ese proyecto y luego va a la acción. El tema es que ahí va, que para que tú tengas éxito en cualquier emprendimiento, en cualquier negocio, a veces cuando baja esta luz o baja esta idea que proviene de Dios, o como quieras llamarle tú proviene del universo o de Dios, considerando que estoy compartiendo esto de forma transversal, cuando viene esta idea de negocio, este proyecto o además emprendimiento, lo que tú quieras realizar, a veces queda estacionado en alguna de estas dimensiones. Es decir, que queda estacionado en alguna emoción, o puede ser incluso en falta de creatividad para poder materializar ese proyecto. Y así pasa muchas veces que tenemos barreras en nuestras emociones, tenemos barreras en nuestra creatividad, en nuestra intuición y por sobre todo en las emociones y sentimientos, lo cual en efecto repercute que también afecte nuestros pensamientos, que es la parte racional del hemisferio izquierdo. Es allí donde muchas veces no logramos encontrar la lógica o la parte matemática de cómo materializar dicho negocio o dicho proyecto. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque muchas veces tenemos barreras mentales, ¿ya? Tenemos barreras mentales en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, lo que en efecto repercute a tener una barrera mental en nuestra lógica, en nuestra razón. Vamos a dar un ejemplo. A lo mejor tú tienes un trauma desde pequeño en la parte emocional. Es decir, que tienes traumas donde te dañaron tus padres, tus amigos, tu alrededor o algún ser querido y te dañó, lo cual afectó en tu emoción. Generó un sentimiento de rencor, generó una emoción de angustia. Esto hizo que en cierta área de tu mente quedes atrofiado, lo cual genera una barrera mental, una barrera emocional. Por otro lado, quieres avanzar tu negocio, pero cuando pasas al hemisferio izquierdo no sabes cómo hacerlo, cómo materializarlo. No tienes quizás los conocimientos, no tienes la lógica o la razón para poder llevar a cabo ese conocimiento. Y es así como se mueve la parte cerebral, pero también acontece a nivel espiritual. Y pasa que cuando tú tienes una idea de negocio que viene del Creador, que viene de Dios o que viene del universo, esta idea muchas veces queda estacionada en estas esferas, en el hemisferio derecho, en el hemisferio izquierdo, lo cual involucra e impacta que eso no se materialice. Entonces, ¿qué enseña la sabiduría de la Kabbalah? Te da las herramientas necesarias para que tú aprendas a controlar tus emociones, puedas entender qué mundo se mueve en el hemisferio derecho del cerebro y además cómo hacer que la luz que viene del cielo pueda pasar sin ningún problema hasta que se materialice el proyecto que tienes. Y de esto se trata la Kabbalah, de entender qué es lo que acontece a nivel espiritual, que a simple vista uno no lo ve, pero a nivel espiritual tiene un impacto tremendo. Y de eso va en este live. ¿Cuáles son tus barreras? ¿Cuáles son tus barreras mentales? ¿Cuáles son tus barreras emocionales que te impiden avanzar? Muchas de esas barreras son heredadas de nuestros familiares o amigos. Incluso hay barreras, por ejemplo, que vamos generando por la sociedad, por la política, por los esquemas que el mismo sistema implementa en nuestras mentes. Un ejemplo de eso, vamos a la parte racional. Un ejemplo, te dicen que toda la vida tienes que estudiar, tienes que luego ir a la universidad y luego de ir a la universidad tienes que trabajar, posteriormente tienes que comprarte una casa, comprarte un auto y es un esquema, es un patrón que te han impuesto con la finalidad de que tú sigas esa línea. Esas son barreras mentales. Pero dice, ¿pero cómo? Sí, es una barrera mental, porque a lo mejor tú te adelantas a todo ese proceso y puedes ser millonario, y he conocido muchos casos de niños de 14, 13 años que son millonarios, o personas que tienen 20 años y son millonarios, no necesariamente fueron a la universidad. El tema es que existe allí una barrera mental, un paradigma. Por otro lado tenemos una barrera emocional. A lo mejor tenemos un recuerdo que nos impactó tan en nuestro interior que no nos deja avanzar, no nos deja soltar ese dolor o lo que vivimos, lo cual queda siempre en la retina. Y es bastante interesante esto, porque a veces cuando las emociones no están claras, también impiden que el flujo de la luz del Creador pueda moverse en distintas dimensiones y se pueda materializar lo que yo quiero emprender o lo que yo quiero realizar.
Y de aquí parte todo, de tener la capacidad de nosotros materializar lo que deseamos. Y precisamente lo que estoy enseñando en la Kabbalah en los negocios, que tengamos la capacidad de materializar aquello que deseamos. Pero si tengo alguna barrera en mi emoción o alguna barrera en mi lógica, eso va a impedir que se manifieste. Estuve estudiando hace poco tiempo de que la misma emoción genera energía. Por lo tanto, todo lo que sentimos, experimentamos en nuestras emociones genera una emoción. Y si a veces no está alineado la razón, o sea, la parte intuitiva, el hemisferio derecho, no está alineado con el hemisferio izquierdo, va a repercutir que no se materialice el proyecto, la empresa, el emprendimiento que yo quiero hacer. Y de eso trata este live, de generar esa conciencia, que podamos analizar todas estas aristas que son bastante interesantes para poder traer tu deseo, para manifestar tu deseo. Y muchas veces pasa que cuando el deseo no se manifiesta es porque el deseo tiene un fin egoísta. Y a veces no logra pasar por estas dimensiones espirituales precisamente por eso. Porque hay un fin egoísta. Así que este es el live. Es un live bien cortito, pero de mucha reflexión. De la importancia de entender cómo funciona a nivel espiritual. ¿Ya? Porque así vamos a poder traer a este mundo las bendiciones, los proyectos que queremos emprender. ¿Ya? Y si nosotros eliminamos nuestras barreras, podemos tener barreras familiares, barreras religiosas, que ahí hay muchas, podemos tener barreras doctrinales, barreras emocionales, barreras familiares, distintas barreras, o sea, podemos tener muchas barreras. El punto es que si tú no rompes las barreras, jamás vas a poder ver más allá. Y aquí me llamó algo interesante, que lo escuché de un gran cabalista, y que comparto también esta sabiduría porque algo extraordinario estamos aprendiendo con él. Pasa que cuando tú cambias tu pensamiento, rompes tus esquemas mentales, cuando tú tienes un pensamiento y escalas a otro pensamiento, a otra idea, no solamente cambia tu mentalidad, sino que tu sistema biológico también cambia. Es decir, que lo que tú pienses a nivel celular también va a cambiar. Todo lo que tú pienses acá, tus células se van a también ver afectadas y transformadas por tu pensamiento. Es decir, los cambios que generamos, no solamente al romper las barreras, no solamente hacen que nosotros podamos evolucionar y romper esos esquemas, sino a la vez afecta en tu realidad, es decir, afecta incluso hasta en tus células. Entonces, cuando alguien tiene una idea, no solamente cambia esa percepción de la idea, sino que además está cambiando biológicamente a sí mismo. Por eso es importante hablar de Kabbalah, por eso es importante enseñar, compartir de Kabbalah, porque no solamente cambiamos nuestra conciencia, sino que a nivel de la biología también cambiamos. ¿Y cómo lo hacemos? A través también de las letras hebreas, que bueno, en futuros live voy a estar compartiendo. Así que este sería el live, espero que les haya gustado. Les mando un abrazo a todos y vamos rompiendo esquemas de toda índole, porque a mayor cantidad rompamos los esquemas, mayor va a ser nuestra evolución y nuestro crecimiento para conectarnos a la luz infinita. Un abrazo a todos, que estén muy bien y nos vemos hasta el próximo live. Nos estamos viendo.